Hola, hola a todos. Pero muy buenas tardes. Otra vez, como todos los miércoles, les damos a todos una gran bienvenida. Gracias por estar acá nuevamente en estos sus Go Labs y en donde literalmente buscamos simplemente potenciar conocimientos, potenciar procesos, potenciar profesionales como tú que estás hoy aquí viendo, escuchando este programa en donde lo único que queremos es ayudar a Latinoamérica a que sea un poquitico más productiva, un poquitico más competitiva frente a todos los desafíos que se nos están presentando todos los días, frente a la gestión de riesgos, a la gestión organizacional, frente a la mejora continua y sobre todo con la utilización de todas esas muy buenas herramientas que muchos de nosotros conocemos en el día a día, como son esos estándares ISO, esos programas de seguridad, esas buenas prácticas que adquirimos a nivel mundial, que queremos llevar a las organizaciones para que sean cada día mucho más fuertes dentro de sus procesos. Y como les he dicho y como siempre lo validamos acá, para que todas las organizaciones sean mucho más competitivas y mucho más productivas. Creemos en este proyecto y creemos que probablemente con que tú, que eres ese oficial de cumplimiento, que eres ese líder OEA, que eres ese líder de ese sistema de gestión, que estás encargado de la seguridad de la compañía, de la gestión de riesgos, de la mejora continua, muy probablemente aprendiendo un poco de todas las experiencias de las personas que hacemos esto para ustedes, tal vez podamos hacer un poco mejor ese trabajo tan importante en la industria de los estándares, en donde literalmente estamos buscando eso, que todas las personas aprendamos mucho más. No nos creemos que tengamos la verdad absoluta, porque probablemente no la tenemos, pero sí nos encanta curiosear, nos encanta conocer, nos encanta escuchar y aprender muchísimo absolutamente todos los días. Entonces yo creo que esto nos va a ayudar a que literalmente podamos hacer de una Latinoamérica una región donde esta industria de los estándares, esta industria de las buenas prácticas se potencien muchos más, sean mucho más estructuradas y literalmente, porque yo sé que te ha pasado, que realmente las organizaciones nos tengan muy en cuenta para la mejora de sus procesos. Hoy tenemos un Go Labs maravilloso. Hoy el centro del Go Labs está en el por qué la importancia de la gestión de riesgo para eso que probablemente tú has escuchado en el lugar donde estés tú, y es la importancia de la gestión de riesgos en esos planes, en esos programas, en esos planes estratégicos de seguridad vial. Y se ha puesto de alguna manera, más que de moda, se ha visto como una necesidad muy importante a nivel Latinoamérica y sobre todo en varias regiones en donde es importante implementar todas estas buenas prácticas y muy probablemente hacer que estas buenas prácticas minimicen un montón de riesgos que tal vez hoy vamos a discutirlos, que hoy vamos a mencionarlos y que tal vez vamos a entender un poco de eso. Y hoy les tengo una gran sorpresa. Por ahí ya estoy viendo que están llegando y está por ahí conectada mi apreciada ingeniera Lady. Hoy tenemos una invitada maravillosa, una invitada de lujo que va a conversar un rato con nosotros. Lady, si estás por ahí, yo creo que ya puedes ir entrando. Cool. Hola, Ley, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Hola Leo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, gracias. Primero que todo, te quería agradecer por esta invitación a tus Go Labs como invitados especiales, porque para nosotros es realmente un honor tener este espacio para brindar nuestros conocimientos acerca del tema de hoy, que es todo el tema de plan estratégico de seguridad vial. Entonces, agradecerte por esta invitación y pues queremos que este espacio sea un espacio lleno de conocimiento y lleno de sabiduría para todos hoy. Super, mejor dicho, Lady entró con toda la fuerza porque hoy, por hecho, vamos a debatir esta vaina, a ver qué es lo que está pasando con esos planes estratégicos de seguridad vial y más que con alguien que todos los días estás montada, digamos que en esas organizaciones que quieren implementar esas buenas prácticas y esos planes. Entonces, Ley, pues ojalá podamos hoy compartir algo bien chévere y sobre todo que todos los que están aquí, todos los invitados, se lleven pizcas de conocimiento importantes y se llevan todo maravilloso, pero sobre todo que puedan llevarse unos buenos tips o unas buenas estrategias para poder potenciar esos conocimientos. Listo, entonces bienvenida Lady, gracias por estar un poco, ahorita vamos a conversar un poco del background de ustedes, pero gracias por eso. Y por otro lado tengo a mi apreciado ingeniero Brandon por ahí, a ver si lo veo. Hola, ¿cómo estás?
Bien, ¿Me ingeniero, ¿cómo escuchas, Inge? vamos? ¿Qué ha pasado? Bien, Inge, bien, todo muy bien. Muchas gracias por el espacio. Qué bueno, Brandon, ¿cómo te ha ido? ¿En qué andas? ¿Dónde estás? ¿Cómo va todo? No, súper, Inge. En este momento pues me encuentro en una de unas empresas clientes importantes. Estoy en la empresa Papeles Primavera, que pues incluso hemos compartido contigo diferentes cositas. Y nada, acá preparados con toda para empezar a trabajar, a brindar conocimiento, a dar respuesta a aquellas personas que tengan, porque pues lo ideal de esto es que se den un espacio de debate, ¿no? Sé que acá hay mucho profesional que requiere esta información. Entonces, pues vamos a estar muy atentos a dar esas respuestas oportunas más adelante. Súper, Brandon, pues me alegra muchísimo y qué chévere que estés compartiendo con nosotros desde la experiencia, sobre todo que tienes con estos clientes que muy probablemente tú manejas y demás. ¿Listo? Entonces, pues nada, miren, el espacio de hoy con la apreciada ingeniera Lady Brandon, ingeniera y tal, sí, pero digamos que va más es hacia ver un poco. Lady, tú eres ingeniera industrial y cómo ha sido como esa experiencia, cómo empezaste a construir tu carrera frente al tema, digamos que nos concierne hoy. Cuéntanos en un minuto el background tuyo. Listo, entonces, bueno, me presento para todo tu equipo visual aquí. Entonces, yo soy Lady Casas, yo soy ingeniera industrial, especialista en seguridad y salud en el trabajo y especialista también en el tema del Plan Estratégico de Seguridad Vial, contando con una auditoría también en seguridad vial. Entonces, ya en estos años enfocado básicamente a seguridad vial a varias empresas netamente de transporte y a otras que no son tanto de transporte, pero sí deben complementar un sistema vial en su empresa, debido a que tienen cierto tipo de vehículos o de conductores, que ya más adelante vamos a hablar de eso. Súper, súper. Y Brandon, cuéntanos un poquitico de ti. Y de hecho aquí hay una anécdota muy chévere que yo le quiero contar a todos. Tuve la fortuna de que Brandon en el pasado fue estudiante mío. Yo sé que ustedes me están viendo, los que me están viendo en este momento y los que me están escuchando, váyanse rápido a YouTube y me buscan, ¿sí? Tuve la fortuna de darle clases a Brandon alguna vez en la universidad, era su profesor, no sé de qué materia, y tuvimos la fortuna de encontrarnos en el futuro, Brandon ya convertido en todo un empresario, muy relacionado con todas estas buenas prácticas y coincidimos alguna vez en una empresa. Entonces eso también me parece maravilloso y sobre todo porque evidenciamos cómo las competencias de las personas se van fortaleciendo en el transcurrir de su vida, ¿no? Brandon, cuéntanos un poquito de ti, ¿qué estás haciendo ahorita? Bueno, claro que sí. Bueno, pues primero que todo, en tanto formación, tengo pues muy similar a la misma formación que nuestra compañera Lady. Soy ingeniero industrial de base, ¿sí? Tengo un posgrado en seguridad y salud en el trabajo, pero pues digamos que yo me enfoco más hacia todo el tema de SST y calidad, ¿vale? Eso es algo muy importante y es importante que nosotros dejemos acá claro es que cuando trabajamos en muy complemento con todo este tema de seguridad vial y demás, es una integración que la misma norma nos aplica. Entonces, por eso es que el día de hoy estamos acá sentados. Muchas gracias por la presentación respecto al empresario. Pues afortunadamente sí, en este momento pues contamos con un equipo de consultores respecto a todo el tema de sistemas de gestión, en donde pues estoy a la cabeza guiando que sea un buen proyecto. Hemos tenido diferentes clientes de cada una de esas actividades económicas, desde empresas que se dedican de pronto a todo el tema de financiación de vehículos, empresas que se dedican netamente a manufactura, empresas que se dedican a hacer todo el tema de hidrocarburos. Entonces, estamos presentes hoy en día en diferentes ámbitos y tenemos la experiencia para sentarnos acá y hablar pues de unas cosas muy interesantes. Qué chévere, y sobre todo porque siempre hemos tenido como el tema de que pues no las sabemos todas, o bueno, una frase que yo digo desde hace un montón de tiempo es: nosotros no tenemos la verdad absoluta y espero nunca tenerla, porque ese día se acabaría el conocimiento y la educación. Creo que nadie la va a tener nunca, sino es el compartir estos conocimientos, las experiencias, lo que nos ha pasado, esas cosas que muchas veces son tan difíciles, pero sobre todo porque hoy quisiera que empezáramos a hablar, hoy vamos a hablar de la importancia de la gestión de riesgos en los planes estratégicos de seguridad vial. ¿Listo? Nos vamos a centrar en cómo Latinoamérica literalmente ha llevado todo esto. Muy probablemente traeremos muchos casos a nivel Colombia, que es donde de alguna manera la legislación ha impactado bastante en la implementación de estos planes. Pero
yo quiero arrancar con algo, equipo, y es diciéndoles, definitivamente las personas, o más bien los profesionales, ¿cierto?, que dentro de las organizaciones están empezando a validar todo este tipo de buenas prácticas, pues de alguna u otra manera empiezan a fortalecer sus competencias, y las competencias de un líder de un sistema integrado de gestión, o como tal vez digamos que en una teoría, en una tesis que nosotros estamos escribiendo ahorita, de cómo los líderes de los sistemas inteligentes de gestión están empezando a tener que fortalecer muchas de sus competencias, tienen que empezar a fortalecer muchos de sus skills, muchas de sus habilidades que literalmente son importantes para poder empezar a implementar esto. De hecho, yo no sé, Ley, pero a mí me parece que un líder de un sistema de gestión, de un sistema inteligente de gestión, muchas veces hasta debería, o sea, no sé, yo lo voto así, deberíamos aprender o saber, ojo acá, administración, saber de finanzas, saber de recursos humanos, saber algo del tema financiero, saber cómo es que está moviéndose el tema operacional, no importa el core de negocio, y de ahí para allá todo lo que tú quieras, ¿sí? Y aparte de eso, pues como esas competencias adicionales que yo tengo que tener, como que venga, oiga, ingeniero, y es que usted, ¿dónde está la norma? Es que usted no se la sabía, las 300 páginas que trae la norma, etcétera. Entonces yo pienso que las competencias de un profesional de cualquier ramo, y sobre todo de un sistema inteligente de gestión, de un sistema integrado de gestión, toca estarlas fortaleciendo casi que todos los días, estar potenciándolas. Creo que es uno de los roles, y en esta industria donde menos tenemos que dar cabida a que pase eso. Yo no sé, ese es como mi punto de vista. Yo no sé, Ley, ¿tú qué piensas realmente de las competencias de un profesional que se dedica pues a todos estos estándares? Bueno, Leo, lo que tú decías y lo que estabas hablando ahorita mucho del tema de la normatividad, lastimosamente aquí en Colombia tenemos mucha normatividad de afuera y que traemos de afuera, pero no aplicamos de la forma como debería ser. Entonces yo me voy a regir y voy a ser de pronto un poquito muy cuadriculada en cuanto a la resolución 40591, que es la que nos habla completamente de la metodología para empezar a diseñar el sistema de seguridad vial. ¿Listo? Entonces aquí en la primera fase de esa metodología o de esa resolución nos habla como tal del líder de seguridad de salud y de seguridad vial, perdón, en el cual nos dice y se enfocan mucho en integrar seguridad de salud en el trabajo. Por eso y por lo mismo me voy también al decreto 1072 del 2015, que es la que nos habla también de las competencias que debería tener esta persona o este líder que va a empezar a diseñar e implementar seguridad vial, ¿vale? Sí. Entonces aquí yo me rijo a que toda la persona o todo líder que vaya a implementar seguridad vial debería tener 4 pasos o 4 requisitos muy importantes. El primero, que debe tener como tal un curso de 50 horas por seguridad de salud en el trabajo, que ese lo podemos tener tanto en el Ministerio de Trabajo como en el ARL. El segundo es que cada 3 años nosotros debemos reentrenarnos con ese curso, que son ya 20 horas. El tercero, que tenemos que tener como tal una licencia en seguridad y salud en el trabajo. Y el cuarto y último, ya que va más enfocado a seguridad vial, tenemos que tener un curso o un diplomado para que nosotros sepamos cómo empezar a diseñar e implementar todo el tema del plan estratégico de seguridad vial a las diferentes empresas que nosotros estamos tanto asesorando o que nosotros estamos trabajando en ellas mismas. Claro, y mira que tú hablas de algo muy interesante, Ley, y es que definitivamente, o sea, aquí nada más tú estás describiendo, y voy a denominarlas así, y ahorita Brandon de pronto me complementa un poco, porque yo sé que te ha tocado entrenar un montón de gente también, pero yo pienso que estas habilidades que son bastante duras, ¿cierto? Duras, entre las habilidades que un profesional de estos tiene que tener, y de hecho, o sea, hay tanto nivel de ser tan estrictos en la normatividad, porque de alguna u otra manera voy a mandarme así a decirlo, pues a ver, estamos pensando en la vida de las personas dentro de la organización frente al tema de riesgos, como para el tema que hoy nos tiene a nosotros reunidos acá, ¿cierto? Y sobre todo porque mira que literalmente el hecho de que yo esas 4 competencias que tú estás mencionando, yo las siga fortaleciendo, en donde independiente del número de horas, todos los días estamos aprendiendo un montón de cosas, ya las regulaciones empiezan a exigir, venga, es que no me puede poner a cualquier gato acá, sino realmente, venga, busque la manera de que sean competentes las personas. Pero ya acá para darle paso a Brandon,
sobre todo es que las competencias sean evidentes. ¿Sí? ¿En qué? En el hacer dentro de la organización. No sé, Brandon, tú con respecto al tema de las competencias de los líderes de los sistemas inteligentes de gestión o de todos esos sistemas integrados de gestión, ¿cómo lo ves? Y sobre todo, pues desde el ángulo también que Ley nos cuenta. Bueno, Leo, es un tema muy interesante y ese tema, cuando hablo de pronto de ser muy interesante es porque es muy debatible, ¿sí? Pues realmente entre la mayoría de debates que ha asistido por parte del Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Transporte, de primero que todo, ¿qué es una competencia? ¿Cierto? Porque todos, cuando vamos a la norma, que todos cuando requerimos implementarla, dice, debe tener la competencia, bla, 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 ¿cierto? Pero entonces, ¿qué es esa competencia? ¿Cierto? Es importante que nosotros conozcamos qué es una competencia como tal y quién es una persona competente. Entonces, la competencia como tal es esa persona que primero debe demostrar un conocimiento formal, ¿cierto? Y este conocimiento formal lo realizamos por medios de ¿qué? Capacitaciones, diplomados, ¿sí? Conferencias, entre otras cosas, ¿vale? Entonces sí es importante que nosotros, como tal, demostremos que esa persona líder que vayamos a poner ahí como líder de sistemas inteligentes de gestión, tenga ese conocimiento certificado. Primera parte para la competencia. Segundo, el liderazgo. Y el liderazgo es un dato importante, ¿cierto? Ya que el liderazgo, si una persona no es líder desde su propio rol, no tiene la capacidad de tomar unas decisiones, ¿cierto? Entonces, hay que entrar a revisar. Puede que la persona tenga el conocimiento, que tenga el certificado, pero ¿cómo vamos a implementar ese liderazgo, ¿cierto? Dentro del área, ¿vale? Eso es importante. Sí. Y el liderazgo también se puede llegar a interpretar cómo tú manejas las personas que te rodean, ¿sí? Cómo puedes llegar a poner en la mesa diciendo, mire, señor representante legal, señor gerente, esto lo necesitamos para poder mejorar las prácticas de la empresa, para la gestión de riesgos. Le metes candela al tema, Brandon, y perdón, te corto así porque literalmente aquí tú me estás hablando de algo que de alguna u otra manera, y esto va para todos ustedes, para todos los que están escuchándonos y los que nos ven, te la voto así, equipo, ¿cómo estamos en competencias de liderazgo? Pues pucha, porque es que es un tema en donde literalmente aquí, esto nos va a dar un montón de gente, están conectadas ahorita más de 40 personas por acá, muchos expertos, profesionales dedicados en un montón de años, y ¿dónde está el tema del liderazgo? Y esa competencia literalmente, o sea, de hecho para ese líder, y está muy bien todo lo que ahorita Ley nos dijo, claro que haz las 50 horas, el reentrenamiento, ojalá te especialices, vete y métete a un posgrado, ve y te haces por otra cosita, vente para los Go Labs, haz cursos, etcétera, pero esa competencia no hay que descuidarla. De hecho, porque yo pienso que todas estas buenas prácticas requieren de un gran líder. ¿Cómo te ha ido con eso, Brandon, cuando hemos tenido que liderar proyectos y sobre todo, tú lo decías ahorita, cuando uno tiene que hablarle al oído a la gerencia? Que eso no es fácil. ¿Cómo te ha ido con eso? Que un puntico que tú le digas aquí a todos, oiga, vea, para hablarle a la gerencia toca así. Bueno, sí, importante que nosotros siempre hablemos como líderes desde la experiencia, ¿cierto? Que incluso es un tercer punto que debemos de tener como una competencia, ¿cierto? ¿Por qué? Porque si nosotros llegamos ante la alta gerencia, ante la persona que toma la decisión de invertir o no invertir el recurso, ¿cierto? Y muy seguramente evidencia que no cuentas con la experiencia, que no cuentas con el conocimiento, pues simplemente no le van a prestar atención. Uno de mis tips que yo siempre aplico con la mayoría de nuestros clientes, con la mayoría de los representantes legales, es sentarme a explicarle los riesgos, que es la parte, que es el pilar de lo que hoy estamos hablando, ¿verdad, Leo? Los riesgos a los cuales se aplica. Entonces, por esa partecita es el tip. ¿Cuál es el riesgo a cual usted está expuesto, cierto? ¿Y qué le puede llegar a presentar a su empresa? Venga, ¿qué puede llegar a presentarse si, por ejemplo, usted tiene un conductor, ¿sí? Un motociclista que no tiene un cargo de conductor, pero que sale en su moto, se estrella, ¿sí? Y sufre un accidente, un siniestro vial. ¿Qué sucede? Vamos a entrar a la realidad. Entonces, esto poner desde la parte de la experiencia, ¿sí? Poner estos casos de qué podría llegar a suceder es un tip súper importante para que la gerencia como tal se dé cuenta de la importancia. Entonces, claro, importante esa partecita. Y desde el costo-beneficio, bueno, yo creo que hoy ya las empresas, la mayoría de organizaciones en el mundo, hablo de Latinoamérica y con muchos clientes que hemos tenido la oportunidad de atender aquí
con el equipo y demás, en donde ya por lo menos el pensamiento de sobre todo, es que es muy caro hacerlo, es que eso es muy no sé qué y tal, creo que ya hemos logrado tener esas conversaciones del costo-beneficio. Hey, esto te cuesta, pero pilas porque tú lo puedes subsanar haciendo este control, etcétera, que de pronto si no lo aplicas te puede salir peor. Y ahí yo creo que entramos a un tema muy importante y es el tema de cómo de alguna u otra manera las competencias de ese líder en donde él genera ese nivel de importancia a esa gestión de riesgos, a esos planes de estratégicos de seguridad vial, está número uno en el liderazgo, en cómo esa competencia está lista y estructurada para poder lanzarse a llevar la batuta y hablar dentro de la organización este tipo de proyectos con empoderamiento, con liderazgo, con unos principios éticos muy claros y literalmente convenciendo, porque yo creo que esa es la palabra que se utiliza ahorita, convenciendo a los equipos de trabajo para que vean todo este tipo de temas con un nivel de importancia tremendo. Pero yo pienso también que en segunda instancia la gestión de riesgos empieza a tomar un papel muy importante y quiero tomarlo desde dos puntos de vista y me gustaría escucharlos a ustedes también. Desde el punto de vista de la gestión de riesgos, de la competencia de quien ejerce esa actividad, pero también desde la gestión de riesgos como probablemente un método. ¿Estamos de acuerdo? Nosotros vamos a encontrar en el mercado herramientas muy poderosas y muy buenas que ya son amigas mías para poder hacer esa gestión de riesgos. Y son muy buenas. Pero adicional a eso yo tengo que validar qué competencias tiene quien va a ir a implementar y a modelar esa gestión de riesgos. Yo les quiero hablar un poco desde el mundo, digamos que de la estandarización internacional, que es donde considero que conozco un poco. Y es sobre todo cuando nace esa guía técnica de la ISO 31000 que invita a muchas de las organizaciones a que empiecen a implementar directrices desde el punto de vista estratégico, desde el punto de vista táctico y desde el punto de vista organizacional, metodologías o más bien una estructura de gestión de riesgos con unos principios súper claros, con unas directrices súper claras, con unos métodos y con unos procesos súper claros. Que eso literalmente desde esa escuela de la ISO 31000, que es de donde yo nunca, o siempre más bien les he dicho que es a la escuela a la que yo pertenezco, nos ha venido trayendo eso, digamos que sin ser tan normativo también desde el otro estándar que es la ISO 31010, donde también nos empieza a enfocar un poco de las metodologías de evaluación que probablemente van. Pero mira que esto va muy relacionado literalmente con las competencias de las personas. Y muchas veces, por eso en algunas ocasiones, y acá para todos los que nos escuchen y más tarde después entraremos en debate con el que quieran en el sentido de que muchas veces las personas quieren casarse con metodologías y está bien, pero nosotros tenemos que ser diversos en ese sentido, porque no toda la misma metodología estructurada le va a servir a una propia organización, sino que nosotros tenemos más bien que saber manejarlas. Entonces yo pienso que hablando desde el mundo ISO, que ya nos ha traído un estándar, que ya nos ha traído un modelo, yo creo que la ISO 31000 como guía me ayuda a darme un par de herramientas importantes para implementar esta gestión de riesgos desde la seguridad vial, pero también desde el fortalecimiento de las competencias que debe tener una persona para poderlo, digamos que manejar desde las mismas matemáticas, desde la misma estadística, desde la misma construcción de indicadores, hasta del mismo manejo de cualquier herramienta de procesamiento de datos. Un Excel, igual hay muchas herramientas que nos ayudan ya a procesar todos esos datos, pero sin embargo son importantes. No sé, Ley, digamos que tú ahorita nos hablabas muchísimo de lo estricto de la norma, ¿cierto? Muchas veces hablando de Colombia, porque también hay más países, México, República, Guatemala, donde también tiene un par de estrategias importantes, pero ahí cómo está validándose el tema de la gestión de riesgos. ¿Cómo es también con competencia y con metodología o cómo es que está pasando eso en este momento? Ok, digamos que aquí también yo quiero hacer un pequeño paréntesis y de ser muy empática contigo a tus Go Labs anteriores cuando tú nos dices, es que es fácil entrar a uno a internet, a Google y decir plan estratégico de seguridad vial, porque créeme que ahí toda la información sale, tanto procedimientos como matrices, como formatos, toda la información va a salir ahí. Digamos que lo que nosotros queremos llevar y desde nuestro punto de vista como hasta en profesionales. nuestra página, eso aparece todo.
Claro, exacto. Como profesionales y como nuestros conocimientos es no netamente dirigirnos como tal a la norma, que sí, Lady, que tenemos que implementar la norma porque es que me lo exigió, sino el Ministerio de Transporte y el Ministerio de Trabajo no me lo va a leer. Sí, lastimosamente sí, pero lo que yo quiero darles a conocer a ustedes es que no necesariamente tenemos que regirnos a una normatividad al pie de la letra y llenarnos de procedimientos, llenarnos de programas, de formatos, sino ir más allá en cuanto a la implementación. Ahí es donde realmente nace el profesional en seguridad vial y en todos los sistemas de riesgos. Irnos a la implementación, donde no solamente lleguemos desde una alta dirección o un gerente, sino que también podamos llegar hasta la última persona de nuestras organizaciones. Entonces, digamos que ese es como el beneficio y lo que yo les quiero poner a pensar a ustedes. Si realmente hacemos esto por cumplir un requisito que me pide el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Transporte, o si realmente lo hago para prevenir y controlar todos los siniestros y todos los riesgos que nosotros tenemos dentro de nuestras organizaciones. Claro, y yo pienso que de pronto la respuesta puede ser muy obvia, Ley, pero de alguna manera también nosotros tenemos que sentarnos muchas veces a muchas realidades, ¿cierto? Y culturalmente sí tenemos que ser disruptivos los profesionales que estamos en este cuento. Sí, que desafortunadamente la legislación no solo para Colombia, sino para Latinoamérica es súper coercitiva. Si usted no implementa el bla, 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 entonces son 500 salarios. Si usted no lo entrega no sé cuándo. Entonces ahí es cuando las empresas lo que hacen es correr rápidamente a ir a darle el cumplimiento, pero el espíritu y la filosofía de eso se pierde. O sea, no tiene ningún sentido. Entonces mañana el loco que sale en la bicicleta, ¡pah!, lo atropelló un carro y después viene la investigación, viene la vaina de, venga hermano, y a usted sí le contaron que, ojo, venga, tenía que llevar un casquito, tenía que llevar un reflectivo, que tenía que irse por la derecha, tenía que ir por la... Entonces ahí es donde empieza eso. Y yo creo que estamos nosotros en el tema, y tú lo has sido muy clara, y en un plan estratégico de seguridad vial, equipo, y para todos los que nos están escuchando, oiga, así suene muy romántico en el tema, pero nos toca empezar por los procesos de sensibilización ruda en la empresa. Ley lo dijo. Usted puede googlear y usted va a encontrar todo un modelo de un plan estratégico de seguridad vial. Usted le da copy page, hola IA, hola ChatGPT, móntamelo, bla, 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 y lo montas y se acabó el problema. Ve y lo ejecutas. Y ahí es donde literalmente empezamos a tener problemas, liderazgo, competencia, un montón de cosas. Brandon, ¿qué hacemos entonces? ¿Cómo ves tú el tema de los riesgos? ¿Qué está pasando, por favor? Bueno, Leo, pues no, bueno, el tema de los riesgos es un tema que es muy amplio, ¿sí? Pero entonces sí es importante que nosotros, ¿sí?, como gestores de esas buenas prácticas, podamos empezar a establecer ciertos procedimientos y ciertos documentos que no únicamente llegue al papel y diga, no, yo tengo lo que veníamos hablando ahorita, ¿cierto? Sino que nosotros establezcamos procedimientos que se cumplan, ¿cierto? Vamos al riesgo como tal. ¿Cuál es la identificación del riesgo de mi empresa? Porque por eso es que no nos sirve a nosotros que muchas veces tengamos un copy-paste, porque a mí de nada me sirve tener el sistema del plan estratégico de seguridad vial de la empresa Prepito Pérez que se encarga de tener taxis, si mi empresa es la que se encarga de distribuir huevos. Por eso es que nosotros tenemos que identificar el riesgo. Y cuando eso pasa en los planes estratégicos de seguridad vial de allá de Marte, eso acá no. Sí, pero sucede muchísimo. Y claro, cuando uno va a ver, sucede muchísimo cuando uno va a hacer una auditoría, Leo, ¿sí? Entonces uno va y dice, ven, listo, bueno, vamos a empezar, listo, pum, el logo puede que esté bien, sea el logo de nuestra empresa, pum. Pero vamos a mirar y dice, es una empresa de transporte de huevos y dice, procedimiento de trabajo seguro para evitar colapsar con pasajeros. Entonces usted dice, pasajeros, ¿cierto? Entonces el riesgo... Las gallinas, que no se quieren mover, que son las pasajeras. Entonces, claro, tenemos que identificar el riesgo de nuestra empresa. Y si nosotros identificamos el riesgo de nuestra empresa, podemos atacarlo. De nada me sirve tener eso. Entonces, para eso, muy recomendado que nosotros seamos muy aterrizados profesionalmente, que no únicamente la capacitación que nos dieron, que ya sí, que somos certificados, que ahora yo soy líder del PES y que yo tengo la licencia en seguridad y salud en el trabajo. No, vamos a aterrizarlo, identificando el riesgo, establezcamos paso a pasos para que nuestros colaboradores lo entiendan y lo apliquen. Y esas yo creo que es un tip importante para que un sistema de gestión sea implementado como tal en una empresa.
No que sea pegado ahí, sino que sea, ¿por qué? Porque cuando los colaboradores sienten la importancia, ¿sí? E evidencian que se está cuidando la vida, evidencian que se está mitigando el riesgo, pues ahí es donde se empieza a aplicar. Entonces, sí es importante que nosotros lleguemos primero, como primer paso para gestionar el riesgo, identifiquemos cuál es mi riesgo. ¿Listo? No es el mismo el de la panadería, el de la droguería, así distribuyan uno pan y el otro drogas, ¿cierto? Después de que yo identifique el riesgo, Leo, yo creo que sabes que es importante que empecemos a hablar un poquito acá de la clasificación de ese riesgo, ¿cierto? Entonces, ¿cómo nosotros llegamos a clasificar ese riesgo? ¿Qué tan prioritario es? ¿Vale? Entonces, el riesgo, ¿sí? Puede ser muy alto, porque yo, por ejemplo, me la paso todo el día en la calle, o mi riesgo es muy bajo porque únicamente salgo a visitar a clientes. Eso es importante que lo tengamos en cuenta. Y después de que nosotros lo tengamos clasificado, Leo, debemos de hacer acciones correctivas, ¿cierto? Acciones preventivas que me eviten que ese riesgo se me materialice. Entonces, esa para mí es la gestión del riesgo y es la gestión que todos nosotros como profesionales debemos aplicar a la empresa, ¿vale? Algo que les quería comentar a todos los que están acá en este momento es que si tienen dudas, preguntas, por favor déjanoslas en el chat y al final nosotros, de la mano con nuestra especialista en seguridad vial, que es Lady, vamos a estar resolviendo duditas. Pero esa es partecita de lo que te quería comentar, Leo. No sé tú cómo lo ves. No, pues es que primero estoy impresionado de la pasión con la que nos cuentas el tema, Brandon, y gracias por eso, porque de hecho una de mis misiones y de mis propósitos, todos ya lo saben los que me siguen en un montón de tiempo, que mi propósito es ese, probablemente despertar esa pasión de los que nos dedicamos a eso, y me encanta escucharte y verte así porque se nota la pasión con la que dices eso, y eso es importante en este trabajo. O sea, eso es clave, suena romanticón, pero es la verdad. Si usted no hace las vainas con pasión, loco, como que no es chévere, ¿cierto? Número 2, tú claramente lo has dicho. El contexto de las organizaciones son totalmente diferentes. Cuando usted está gestionando riesgos, sí, fresco, usted va a encontrar 20 modelos, matrices, lo que usted quiera en la web. Y usted puede bajarlo y cambiarle el logo y haga todo lo que usted quiera. O sea, yo nunca voy a decir que no lo haga. Lo importante es que usted lo aterrice al contexto real de su organización. Y sobre todo en un plan estratégico de seguridad vial donde literalmente y sobre todo en términos de normatividad, pues esto ya implica sanciones donde de pronto en un control yo evidencie o alguien evidencie que literalmente usted no está gestionando riesgos como deben ser. Entonces yo estoy totalmente de acuerdo con lo que tú dices. De hecho, mira, en términos de datos, mira, anualmente más de 1.25 millones de muertes están relacionadas a accidentes de tráfico y ahí se evidencia la necesidad clave de tener una buena gestión de riesgos. ¡Wow! ¿Y qué tal si con la implementación del plan estratégico de seguridad vial, validando la importancia de la gestión de riesgos para las personas, yo pude evitar que esa persona se accidentara? ¡Wow! Eso automáticamente, equipo, se los digo que eso es interesante. Yo les voy a decir algo aquí a todos los que nos están escuchando y nos están viendo. Ustedes van a encontrar que cualquier buena práctica, llámese un estándar ISO, llámese un programa de seguridad, llámese una buena práctica internacional, la que tú quieras, tiene una relación directa con los objetivos, con los 17 objetivos de desarrollo sostenible. Quiere decir que por el hecho de que tú estés aportando a cualquiera de estas buenas prácticas, ya uno está aportando a eso, como para que este mundo sea un poco más chévere. Entonces, literalmente, no quiero ser más pasional de lo que fue mi apreciado Brandon, pero literalmente hacia es donde le tenemos que aportar. Hay que tener propósito. Y los que nos metimos, si usted está conectado en este Go Labs, es por alguna razón. ¿Sí? Por escucharnos, por mirar a ver qué era lo que iba a pasar, por aprender, pero porque muy probablemente también tras bambalinas usted tiene una motivación que lo tiene que llevar hacia esto. Entonces, literalmente yo creo que desde la gestión de riesgos es un tema súper importante. Pero aquí es donde yo ya entro a la realidad, porque todo esto que estamos conversando suena muy bonito, muy de la casa, muy chévere, etcétera. Pero metodológicamente, ¿cómo esto lo vamos a aterrizar? ¿Cómo nosotros literalmente vamos a empezar a estructurar una buena gestión de riesgos en una organización y sobre todo, por ejemplo, para un plan estratégico de seguridad vial?
¿qué herramientas son las que vamos a utilizar nosotros? ¿Cómo vamos a utilizar todas esas herramientas que ahorita probablemente ustedes nos cuenten un poco, esas matrices importantes, de esos procedimientos que de alguna manera me tienen que contar la metodología, de dónde voy a extraer los datos, cómo va a ser la frecuencia con la cual voy a desarrollar todo esto, cómo hago medición, cómo hago control, cómo hago todos estos tipos de temas? Probablemente ISO y sobre todo desde la 31 me dice, oiga, venga, implemente unos principios claros que le apunten hacia todo lo estratégico, diseñe un método A por B por C, A más B más C, como se llame, ¿cierto? Que le dé a usted matemáticamente un nivel de riesgo. A ese nivel de riesgo usted implemente un par de controles, ajústelos y de manera frecuente usted establezcalo, empiécelos a revisar. Y obviamente está muy maquetado. Pero aquí es donde muchas veces nos preguntamos los que estamos implementando estos planes estratégicos de seguridad vial, es la normatividad, qué tan diferente o tan parecida está a cualquiera de los estándares de los que, por ejemplo, estoy mencionando. No se lee ahí yo quiero que si tú te apropies un poco y cuéntanos, bueno, metodológicamente desde esa estructura de la gestión de riesgos, ¿qué nos están diciendo a nosotros esos planes estratégicos de seguridad vial para nosotros los líderes que estamos desarrollando todos estos proyectos? Listo. Bueno, digamos, Leo, que aquí iniciando vamos a verificar dos cosas. La primera es que el plan estratégico de seguridad vial viene dividido en tres etapas. La primera, que es el básico, el estándar y el avanzado. Dependiendo de nuestra actividad económica y dependiendo del nivel, de cuántos conductores y vehículos nosotros tengamos dentro de nuestras organizaciones, es nuestro nivel del plan estratégico que debemos empezar a diseñar y ejecutar. Entonces, Claro, también aquí... ahí vamos organizando las ideas. Acuérdense que vamos aquí a darnos duro en el asunto. Lo primero Dale. que usted tiene que identificar es la necesidad en su organización de implementarlo o no. Ya por el hecho de que nosotros tengamos unos actores, no sé si estoy utilizando bien el término, unos actores viales, muy probablemente yo ya tengo que empezar a analizarlos. Peatones, personas que andan en bici, personas que andan en moto, personas que utilizan el transporte público, personas que tienen de pronto un carro, pero también si de pronto tenemos una flota de vehículos que trabaja para nosotros. Por ahí vamos caracterizando, ¿cierto? Exacto, sí. Digamos que también la norma, digamos, no quiero regirme mucho en la norma. ¿Por qué? Porque nuestra norma nos dice que netamente nos vamos a enfocar a los conductores y a los vehículos directos de la compañía. Ese, digamos, como mi fin como profesional en plan estratégico de seguridad vial, no es eso, sino también quiero darle un valor y todos los que estamos aquí queremos darle un valor agregado a nuestro trabajo en nuestras empresas. Entonces, también poder implementar o incluir en nuestro plan estratégico, ¿por qué no?, a un comercial que también está todo el día en calle y en nuestra norma colombiana no se ve eso. Entonces, digamos que sí tenemos como ese lapso de espacio en nuestra norma que no es muy clara en el momento de que nosotros tengamos comerciales, que tengamos vendedores, que pronto no identificamos el riesgo que nuestros colaboradores de su casa a su trabajo, qué tipo de riesgo es. Claramente no va a ser un tipo de riesgo laboral, pero pues sí lo podemos tener en cuenta en nuestros planes estratégicos, porque para eso justamente estamos realizando esta labor, para tratar de disminuir cualquier tipo de lesión a diferentes actores viales, como tú decías. Entonces pueden ser peatones, pueden ser ciclistas, motociclistas y conductores diferentes, tanto carros, automóviles, camionetas, camiones, furgones, mulas y demás. Entonces, la idea del plan estratégico no es netamente quedarnos en la norma como conductores, sino también ver todos los tipos de actores viales que podemos tener dentro de una organización. Digamos que Claro. a eso me voy, y digamos que ese es mi enfoque como profesional en seguridad vial, y pues también para darle un mayor valor y sentido de pertenencia al plan estratégico en diferentes empresas. Muy bien. Entonces, si yo me voy un poco al término o a la estructura metodológica, quiere decir que tal vez los planes estratégicos de seguridad vial, y aquí para todos, también asociémoslo un poco desde un estándar ISO, que es la ISO 39001, ¿sí? El término de la metodología es muy similar, porque miren qué tan importante, y ojo para los que nos están escuchando y viendo, el contexto es clave. El contexto en el cual se desenvuelve nuestro negocio es clave, ¿sí? El contexto interno
identificando esto que tú mencionabas frente a la normatividad de los actores viales, el contexto externo, y muy probablemente aquí va a jugarse una cosa muy chévere porque el análisis de contexto en un proyecto de seguridad vial pues es totalmente diferente, porque muy probablemente tengo que identificar otro tipo de variables, ¿cierto? Y muy probablemente porque tal vez desde la metodología que se implemente, muy probablemente aquí lo que yo voy a buscar es encontrar un nivel de riesgo y a ese nivel de riesgo controlarlo, ¿cierto? Y de ahí poder empezar a partir a otro nivel de estructuración dentro de lo que nosotros estamos validando. Frente a eso, Brandon, ¿cómo nosotros podríamos empezar a validar un poco ese método, esa estructura de la gestión de riesgos? Bueno, Leo, yo creo que nosotros tenemos primero que, o sea, esa metodología primero tiene que ser clara para todos, cada uno de nosotros, ¿cierto? ¿Cómo nosotros debemos hacer una estructura para poder llegar a implementar? ¿Sí? Pero antes que todo, que cualquier cosa, de establecer una metodología, perdón, es que nosotros identifiquemos si realmente ese plan estratégico de seguridad vial, ¿sí? Debemos de aplicarlo o no. De acuerdo a lo que habló un poquito ahorita nuestra compañera Lady, se está hablando de conductores, pero tengamos en cuenta primero que el conductor no es la persona que yo contrato y que en el cargo diga conductor. Si el conductor es cualquier persona que utilice su vehículo para transportarse, ¿cierto? Y lograr cumplir su actividad. Si, por ejemplo, voy a poner un ejemplo muy claro que sucede muchísimo. Si, por ejemplo, la señora del aseo, ¿sí? O la señora que de oficios varios, ¿sí? Le dicen, venga, doña Pepita, ¿será que usted me puede hacer un favor? Y va allí al supermercado y compra una libra de café que es que se acabó. Entonces, ella no es conductora, ¿cierto? Pero ella se sube en su bicicleta y se va hasta el supermercado. Si allí, en ese proceso, se llega a accidentar, si por X o Y motivo, una moto, un carro la atropelló, ya la hace parte de nuestro plan estratégico de seguridad vial. Teniendo en cuenta eso, ¿cierto? De saber qué es un conductor, ¿sí? Y qué es una persona que ejecuta su labor para movilizarse y lograr cumplir con estas actividades. Ahora nosotros debemos de establecer cómo este plan estratégico de seguridad vial va a ser encaminado para disminuir ese riesgo, ¿cierto? La gestión del riesgo. Entonces, hay algo que nosotros debemos de establecer como metodología, ¿sí? Y esa metodología es cumplir pasos que incluso la misma norma nos ayuda, Leo. Y sabes que si tú te das de cuenta, la misma resolución, que es la resolución que estaba hablando nuestra compañera Lili, te da a ti ese tip de cómo ir cumpliendo con cada uno de estos pasitos, ¿sí? Nosotros siempre, los que nos dedicamos a esto y los que no, sabemos que hay una metodología primordial para todos los sistemas inteligentes de gestión. Y este es el planear, el hacer, el verificar y el actuar, ¿cierto? Ese es pan de todos los días para todos nosotros. ¿Sí? Entonces, en base a ese PHVA, a ese ciclo de... un show de eso. Sí, que es un tema bastante largo, incluso es un tema para hablar, mejor dicho, ahí nos podemos durar una hora. Y en base a eso, nosotros vamos a estructurar todo nuestro sistema, ¿vale? Entonces sí es importante que primero identifiquemos la necesidad, ¿sí? Y estructuremos cómo yo voy a cumplir la norma, cómo voy a planear, ¿sí? Ese cumplimiento, si voy a hacerlo por medio de un cronograma, con asignación de responsables, o si únicamente lo voy a hacer verbal, ¿sí? Voy a establecer que en julio voy a hacer una capacitación de seguridad vial, o en mayo voy a identificar cuáles son esas personas que utilizan su vehículo, ¿cierto? Ahora, en el hacer, voy a coger a esa persona y la voy a formar, le voy a decir cuáles son sus riesgos y voy a establecer ciertos controles, ¿cierto? En el verificar, vamos a... precisamente como su nombre lo dice, vamos a verificar si esos controles que establecimos se están cumpliendo, que normalmente es complicado, y así mismo nosotros los habíamos puesto, que eso es muy cierto. Usted va a verificar, venga, listo, muéstrame su matriz de riesgos, vamos a los controles, madre, venga, ¿y usted cómo hace para verificar la velocidad de sus conductores? Silencio completo, ¿cierto? Entonces, ese verificar es una parte muy importante que debemos de nosotros mismos como profesionales validar cómo vamos a cumplir. Y el actuar es eso que no estamos cumpliendo, empezarlo a hacer, ¿sí? Ese mejoramiento. Entonces, esa sería la estructura que yo daría y pues que de alguna manera recomendamos y aplicamos siempre para que las empresas funcionen como debe ser.
Claro, Brandon, y mira que desde esa estructura de la gestión de riesgos, pues nada más nosotros tenemos que mirar casos exitosos en donde literalmente si uno va y mira la estructura de gestión de riesgos, desde cualquier buena práctica orientada a un plan o a un programa estratégico de seguridad vial, no importa el tamaño de la organización y no importa tal vez ni siquiera el lugar donde esté. Hubo un caso muy chévere en donde Uber logró a través de la tecnología disminuir casi que en un 65% los accidentes relacionados, por ejemplo, en términos de fatiga de sus conductores a través de su tecnología. Pero para poder llegar a eso, ellos tuvieron que gestionar sus riesgos, entender su contexto, entender dónde están para que una tecnología me dijera, hey, oiga, puedo lograr disminuir esto y muy probablemente hacer que la importancia de la gestión de riesgos en un plan estratégico de seguridad vial literalmente impacte de una manera muy, muy, muy poderosa. Yo creo que una de las conclusiones principales que nosotros nos llevamos hoy de esta charla tan interesante con respecto a los planes estratégicos de seguridad vial frente a la gestión de riesgos, y voy a arrancar diciendo que definitivamente el tema de las competencias es clave. Debemos seguir potenciando nuestros conocimientos todos los días, profundizarlos con cursos más especializados, muy probablemente tomando cursos con nosotros, tomando cursos con organizaciones que realmente estén apasionadas por esto y que realmente nos estén dando buenas herramientas para poderlos gestionar. Y número dos, el entender un montón de metodologías que me permitan literalmente llevar la más adecuada a muchas organizaciones. Ley, ¿cuál crees tú que es esa gran conclusión que podríamos entregarle hoy a todos los que nos escucharon con respecto al tema de la importancia de la gestión de riesgos? ¿Qué opinión le tienes a eso? ¿Qué nos quieres decir? Bueno, yo como siempre muy rígida como a mi norma y a mi resolución 40595 de seguridad vial, puedo decir aquí en el grupo y en todos los que nos están escuchando que nuestra normatividad tiene un vacío muy grande. ¿Por qué digo que tenemos un vacío muy grande? Porque primero, no todas las empresas estamos obligados a verificar o a demostrar ante el Ministerio de Transporte nuestro sistema de seguridad vial. Solamente están como tal encargados de demostrar ese sistema las empresas que netamente su actividad económica es transporte. Pero entonces ahí nosotros decimos, ¿y qué pasa con las otras empresas que no son como su actividad principal el transporte, sino que como tiene un conductor, dos conductores o que tenemos 10 vehículos, pero no nos acogemos como tal al transporte? Entonces, ahí es donde nosotros decimos que nuestro ente encargado de la verificación del PES es el Ministerio de Trabajo intercalado con seguridad y salud en el trabajo. Y también el ARL es el que nos va a verificar a nosotros que realmente nosotros estamos diseñando y ejecutando el plan de seguridad vial. Entonces, digamos que una de mis conclusiones aquí, y lo puedo decir abiertamente, es nuestro vacío en la normatividad en cuanto a seguridad vial. Sé que es un tema que es nuevo, que está causando mucho furor en Colombia, pero sí también tenemos que saber cómo implementarlo e integrarlo con seguridad de salud en el trabajo, con la normatividad de seguridad de salud en el trabajo, y seguramente así, integrando seguridad y salud en el trabajo y plan estratégico de seguridad vial, vamos a tener un plan súper eficaz en nuestras instalaciones. Súper lo que nos dice. Brandon, ¿qué conclusión es la que tú nos puedes dar desde ese ámbito muy profesional y apasionado como lo has traído el día de hoy? Bueno, no, yo creo que algo importante que cabe aclarar, que pues todos conocemos, y es que a nosotros, a pesar de que muchas veces no conocemos la norma, ¿cierto? A pesar de que muchas veces no sabemos si tenemos que aplicarlo o no en nuestra empresa, pues hay algo que es muy válido, y es que sí o sí nos aplican, ¿sí?, a nosotros cualquier tipo de sanción por no hacer, ¿cierto? Entonces, ese tema del desconocimiento de la norma no me exige, ¿sí?, y no me exime, perdón, de su cumplimiento. Es una de las frases con las que yo quiero cerrar el día de hoy, Leo, y la quiero cerrar porque lastimosamente he tenido que participar en varios hechos donde pues ya la empresa como tal se encuentra involucrada en un siniestro vial, en un accidente fatal, y ya no cuenta con el recurso que debía contar, que es un proceso,
¿cierto? Entonces, es la invitación para todos los que estamos acá, ¿sí? De empezar a hacer esas buenas prácticas en todos los riesgos que se nos apliquen. No hablemos de SST, no hablemos de seguridad vial, hablemos de todos los riesgos como pilar de nuestra empresa, de nuestra gestión, ¿cierto? Porque el riesgo es eso que está ahí latente, ¿sí? Y que se puede llegar a presentar en cualquier momento, ¿listo? Entonces, ese es mi cierre. Me gustaría, pues, obviamente, si hay alguien que nos quiere hacer una pregunta, si quiere levantar la mano, pues nada, con todo el gusto estamos aquí. No sé si de pronto, Leo, tú nos cuentes un poco respecto a lo que hemos hablado el día de hoy. Si te has dado cuenta, de pronto hemos tratado de enfocarnos un poco en la norma, porque sí es para nosotros importante que todos los que estamos acá sepamos de que hay una norma, hay un cumplimiento, un requisito legal que nos respalda. Entonces, pues nada, ese es mi cierre y pues nada, te escucho. Bien, mira, yo creo que hoy hemos concluido un montón de cosas. A todos los que se conectaron hoy, de verdad, muchas gracias. Esto va a quedar montado en plataformas, va a quedar montado en nuestro podcast también, Go Podcast, búsquenlo. Y para que todos nuevamente nos escuchen y validemos un poco eso, a todos agradecerle muchísimo por eso, a Brandon, a Lady de Integra, una empresa aliada con nosotros para poder validar todo esto, y les agradecemos muchísimo por haber participado aquí. Frente a lo que tú me estabas contando, mi apreciado Brandon, una pausa, ya todos saben por qué, gracias. Nada, yo creo que hoy hicimos un montón de cosas. Aquí a todos yo los quiero invitar a que, muchachos, vamos a tener un curso muy power para todos ustedes. Ya les vamos a contar un poco, pero nada, yo quiero, hay dos aportes muy chéveres que nos dejan mi apreciada Edith Alarcón, ¿no? Edith Silla, si estás por ahí, cool, si pones tu audio, y a todos los que quieran preguntar y participar, de una. Yo no sé si Edith Silla está conectada todavía por ahí o no. Todas las preguntas que ustedes consideren que pueden preguntarnos o hacernos, denle de una, que aquí estamos listos. Bueno, yo veo a Edith Silla por ahí, quién sabe si puede hablarnos, pero si pueden interrumpirnos de una. Yo no sé, Leo, si tenemos habilitado micrófonos para todos, creo que sí. Entonces voy leyéndola. Me interesa mucho el tema. Dice, está conectada sin micrófono. El reto, Edith Silla dice algo muy chévere, y es que el reto del profesional competente es precisamente ese: analizar en cada organización, según sus necesidades, tamaño y servicio que presta, cuáles son las estrategias y metodologías que se requieren para cumplir el objetivo, en este caso, de prevenir los accidentes de tránsito y proteger la vida de los usuarios. Me parece maravilloso. O sea, yo creo que aquí literalmente, con lo que mencionó Lady, que me encanta que seas muy normalista en este sentido, porque de alguna manera también nosotros tenemos que hacer una transformación. De hecho, les estábamos contando ahorita, vamos a hacer el lanzamiento de un nuevo curso para todos ustedes. Va a ser una formación como auditores internos desde el estándar de la ISO 39001, con un enfoque muy poderoso al plan estratégico de seguridad vial, y vamos a tener un módulo normativo muy interesante. A todos los que se inscribieron acá les vamos a empezar a enviar todo el material de ese entrenamiento para que se le midan y participen con nosotros, porque queremos formarlos como auditores internos en la ISO 39000 y enfocados con el plan estratégico de seguridad vial y con un montón de cosas que les tenemos preparadas. Por aquí hay otro comentario muy chévere de mi apreciada Edith también. Me interesa mucho el tema que referencia a Lady del vacío de la norma, porque las compañías nos hacen ese tipo de preguntas, porque en primera instancia se asume que se debe cumplir toda la normatividad. Lady, ¿ahí qué les podemos decir a las personas que nos escuchan y nos están viendo con respecto a eso? Todavía has hablado ahorita de unos tamaños muy importantes de las organizaciones, pero en teoría ese cumplimiento, ¿cómo se puede esbozar un poco más? Ya, qué pena, es que casi no podía iniciar mi micrófono. Bueno, el cumplimiento, entonces, yo sé que nosotros tenemos en Colombia muchos vacíos en la norma, y no necesariamente es regirnos 100% a la norma, porque créanme que, digamos que la norma que nosotros tenemos en seguridad vial es un paso a paso, una guía metodológica, como dicen ellos, para nosotros hacer el sistema.
no quiero regirme la norma. ¿Por qué? Porque es llenarnos de documentos, llenarnos de procedimientos que muy posiblemente si nosotros no lo sabemos ejecutar y no sabemos como tal dárselos a nuestros trabajadores, no vamos a hacer nada. O sea, lo que yo les decía al principio, podemos meternos a internet, a Google y descargar toda la documentación que te aseguro que ahí va a estar toda la parte del plan estratégico de seguridad vial. Entonces, mi objetivo y nuestro objetivo como profesionales debe ser tratar de implementar todo ese tema con promoción y prevención, con capacitaciones de nosotros mismos, con encuestas a nuestros trabajadores de cómo ustedes o qué tipo de riesgo ustedes ven en su labor, en sus métodos de desplazamiento y demás. Hay muchos vacíos, lamentablemente, en la normatividad. Cogemos mucha normatividad de afuera, no quiero decir de dónde, y la transcribimos. Entonces, muy posiblemente los ministerios no se toman como tal su trabajo en analizar ese poquito de normas, sino lo transcribe como está en otros países y por eso es nuestro vacío aquí en Colombia eh, presencialmente. Sí, Entonces la idea es como ir más allá como profesionales y para esto también es este espacio como consultores, como equipo y como brindar nuestros conocimientos para saber nosotros qué podemos hacer de más y darle un valor adicional a nuestro trabajo. claro, totalmente. Y de hecho, porque el conocimiento de esa normatividad, Brandon lo dijo claramente, no nos va a eximir de la responsabilidad que vamos a tener, el desconocimiento, perdón. Pero también literalmente el cómo saber aplicarla, ¿sí? O sea, yo sé que muchas veces tenemos que ser recontracuadriculados en la empresa para poder implementar la buena práctica, wherever, la que sea, pero también muchas veces de quien desarrolla esa buena práctica en la empresa, pues ahí vamos a quedar, digamos que en algo muy interesante. ¿Listo? Muy bien, equipo. Brandon, Ley, muchas gracias. Yo no sé si quieren decirle algo al final aquí a nuestra comunidad, a todo el mundo. De verdad, muchas gracias. Por aquí hay otro comentario por ahí muy chévere. Antes de cualquier cosa, me encanta leerlos. Gracias al equipo de logística Roldán, dice el tema de concientizar a la alta gerencia es muy importante, ya que puede que haya las personas que gestionen los sistemas, que haya la formación, pero si no hay el apoyo desde la alta dirección, desde la alta gerencia, es más complicada la ejecución. También todas las áreas de la empresa deben aportar en la ejecución de la misma. Gracias al equipo de logística Roldán, estoy totalmente de acuerdo. O sea, yo creo que aquí, ¿qué les decimos? No, tiene que ser así, tiene que haber un apoyo de todo el mundo, tiene que haber un apoyo, pues obvio desde quien genera los recursos y tiene que haber un apoyo pues desde los líderes. Eso es natural y por eso Brandon lo dijo, vea, si usted no tiene ese liderazgo, toca buscarlo, toca estructurarlo para estar ahí. Por eso somos nosotros los llamados a ayudarles. Exacto, y también concientizar a la alta gerencia de que no queremos esperar a que ocurra un siniestro vial o una fatalidad, Dios no quiera, y ahí sí hay, bueno, sí, ya soy consciente de que debo implementar un sistema de gestión. No, es prevenir antes que curar o que lamentar. lamentar, exacto. Lamentar. Entonces, nuestro propósito como profesionales siempre va a ser prevenir antes que lamentar. Listo, perfecto. Bien, tenemos por ahí José Leonardo Camelo quiere hacernos una pregunta. ¿Quieres abrir tu micrófono o quieres escribirnos, Leonardo? Aquí estamos atentos para que nos cuentes. ¿Listo? ¿Cómo sé? Mira la pregunta que hace. ¿Cómo sé en qué momento debo implementar el plan estratégico vial o de seguridad vial en mi organización? Bueno, José, muchas gracias por la pregunta. ¿Qué es importante acá que nosotros tengamos en cuenta? Saber, primero, si estamos clasificados dentro de eso que me pide la norma, ¿cierto? La norma me dice, si nosotros tenemos por lo menos, ¿sí? 2 conductores, así no sea, así mi actividad económica, por ejemplo, mi actividad económica es de manufactura, ¿sí? Entonces yo fabrico cuadernos, ¿sí? Y tengo 3 camiones que me distribuyen estos cuadernos, ¿sí? Ahí ya me aplica a implementar un plan básico de seguridad vial. Ahora, si mi actividad económica como tal es enfocada en todo el tema de transporte y demás, pues nosotros como tal, ¿sí? Sí debemos establecer 24 pasos, que es el avanzado para la empresa, ¿vale? Entonces, ¿existe un mínimo de personas? No, José, la verdad no existe un mínimo de personas,
pero sí existe un mínimo de conductores, ¿sí? Entonces, en este caso, sí debe tener mínimo 2 conductores, de ahí para adelante los que sean. Ahora, si la empresa es, como te decía en la anterior aclaración, si en la empresa es de transporte, si su actividad económica es de transporte terrestre, sí debemos decir, así tenga un solo conductor, así sea una empresa que acabó de crearse y que tiene una sola flota y que en esa flota va a empezar a transportar de Ibagué a Bucaramanga, de Bucaramanga a Bogotá, así sea un solo carro, tienen que aplicar el 100% de la normatividad, ¿listo? Entonces, recomendación, echemos una revisadita a esa parte de si me aplica o no me aplica, ¿listo? Y pues nada, con mucho gusto los invitamos que en el curso vamos a ser muy específicos, en este curso que acabo de hacer la invitación, José Leonardo, la acabamos de hablar precisamente, y es que nosotros podemos establecer esos buenos parámetros para poder cumplir, ¿vale? Entonces, cualquier cosita, estamos ahí para servirles en el curso. Dale, Aquí Ley. yo también, Leo, quiero decir que podemos empezar a gestionar un plan estratégico de seguridad vial no solamente porque tengamos 2 conductores. Nosotros al principio hablábamos de que también tenemos actores viales, como por ejemplo comerciales. Y ahí es donde yo también me voy, donde está el vacío de la norma. No tenemos en cuenta lastimosamente los comerciales que muy posiblemente no tienen vehículos directos de la compañía, pero sí los contratan y hay muchas ofertas laborales que dice comercial o auxiliar de ventas motorizado o mensajero motorizado. Entonces, no son vehículos directamente de la compañía, pero sí deberemos empezar a implementar un plan estratégico de seguridad vial. Lady, que eso no me lo dice la norma, sí, lamentablemente no me lo dice, pero pues sí empezar como a gestionar con nuestra alta dirección. Jefe, ¿qué pasa si esta persona, este mensajero, con su moto se nos accidenta? Ah, no, eso no es problema mío porque es que la moto no es de la empresa. No, claro que no. Sí es problema suyo, jefe, porque es que lo estamos contratando y está cumpliendo con trabajo para la empresa. Entonces, es como empezar a gestionar cierto tipo de seguridad vial en diferentes empresas, no necesariamente que tengamos conductores o vehículos, pero sí que tengamos diferentes actores viales dentro de la empresa. Perfecto. Bien, mira, yo creo que aquí Sí. tenemos que empezar a validar un montón de cosas bien importantes con respecto a esto y acá pues obviamente podríamos seguir contando. A todos los que se inscribieron a este Go Labs les vamos a enviar una información muy chévere. Recuerden que en 8 días esto sale ya público para que usted lo pueda ver, lo pueda validar, y a todos, desde el lugar donde estén, de verdad, muchas gracias por haber estado en este Go Labs. Los queremos mucho, en serio, les agradecemos muchísimo por haber participado de esto, y como siempre nos vemos todos los miércoles acá en estos Go Labs. Brandon, Ley, muchas gracias, los quiero mucho, y bueno, qué chévere los tener invitados. Probablemente vamos a tenerlos pronto porque este tema sigue generando debate y sigue generando cosas chéveres. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Leo, por la invitación. Realmente ha sido un honor participar en tus Go Labs cada miércoles, que todos los días, todos los miércoles te vemos. Entonces te agradecemos por esta invitación. Vale. Gracias a todos. Listo, Un vale. gusto estar. Gracias. Gracias. Cuídense todos, juiciosos. Nos vemos pronto.